Un saludo en el amor de nuestro Señor, de Mamita María, de Papá San José. Es un gusto encontrarnos nuevamente en esta ocasión para darle gloria a nuestro amado Señor, a nuestro amado Padre Celestial, con una reflexión, con un tema muy importante y es ¿por qué no puedo ser feliz? Vamos a hablar un poco de este tema, pero antes iniciemos con nuestra oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Padre Celestial, por este nuevo momento de encuentro, de oración que nos permites vivir con tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por tanta bondad, por tanta misericordia para con nosotros, por hacerte presente, vivo, real, donde quiera que nos encontremos. A ti, Señor, te pedimos que nos cubras y nos selles con el poder de tu sangre preciosa. Cubre y sella este medio de comunicación, estos equipos, estos videos, estas redes. Cúbrenos a todos nosotros, los que los escuchamos, los vemos. Cubre, Señor, con tu sangre preciosa toda nuestra mente, cuerpo, alma, espíritu, todo nuestro ser. Que sea la luz y la gracia de tu Espíritu Santo la que nos dirija hoy, mañana y siempre. Que seas tú, Mamita María, quien nos acompañe, que vayamos de tu mano, de la mano de Papá San José, de todos los santos y santas del cielo, de las benditas almas del purgatorio, de todos nuestros ángeles custodios, de San Miguel, San Gabriel, San Rafael y de todos los 9 coros angélicos, y que podamos presentar de tu mano, Señor, en todos los altares del mundo entero donde se está celebrando la Santa Eucaristía, la Santa Misa, que podamos presentar estos encuentros para que desde todos estos altares sean elevados y presentados delante del trono celestial, para que todo lo que acá se haga, se diga, se decida siempre, hoy, toda nuestra vida, sea para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Y este tema yo creo que es muy discutido y se habla mucho acerca del tema de la felicidad, ¿no? Y yo pienso que parte de lo que nos sucede a muchos de los seres humanos es preguntarnos el por qué no podemos ser felices, ¿sí? Porque a veces vivimos en unas situaciones donde nos sentimos que nuestra vida está sumergida en la tristeza, en el desespero, en la desesperanza, en la amargura y sentimos que no podemos ser felices. Entonces, aquí hacemos esta reflexión viendo varios puntos importantes. Y uno es, la felicidad está directamente relacionada con la paz interior. Es por eso que quien está en pecado no es feliz. Entonces, la felicidad, ¿sí? Si nosotros hablamos desde lo psicológico, lo emocional, precisamente sabemos que es una emoción, la felicidad es una emoción y que como todas las demás emociones son pasajeras aquí en la tierra, son pasajeras. La felicidad en el cielo es perpetua. Entonces, lo que pasa es que nosotros quisiéramos vivir todo el tiempo en felicidad, todo el tiempo felices, sentir ese gozo, esa paz interior, todo el tiempo, permanente. Y como no la sentimos todo el tiempo, es momentánea, son momentos de felicidad. Y si pensamos como en los momentos donde más feliz nos hemos podido llegar a sentir, pues fue algo que duró un instante, unas horas, un par de días, pero ya, de pronto en nuestro recuerdo, cuando reavivamos esos momentos de felicidad, volvemos a sentir como interiormente un poco de ese gozo, volvemos como a recrearlo nuevamente, como lo sentimos en su momento, pero ya no igual, tal cual, ya no igual. Entonces nosotros quisiéramos como que eso nunca se muriera, como que eso siempre permaneciera, y eso solo se logra en el cielo. Cuando partimos de entender
precisamente este concepto de que la felicidad acá en la tierra es temporal, es momentánea, no es permanente, dejamos de obsesionarnos con la idea de querer que sea permanente y de que yo tengo que tener esa sensación constante en mi interior para decir que soy feliz, para poder sentir que soy feliz o que tengo felicidad. No es así. Nosotros debemos ser conscientes que no es, son momentos, que acá en la tierra vivimos momentos de felicidad. No estamos en la plenitud de la felicidad, del gozo eterno y perpetuo de la eternidad. Entonces sí debemos tener conciencia de eso. Pero debemos entender que esa felicidad en la eternidad es precisamente esa paz que supera todo entendimiento de la que nos habla San Pablo, esa paz interior. Y esa paz interior solo la obtenemos cuando estamos en la gracia de Dios. Por eso les decía que quien está en pecado, sobre todo en pecado mortal, no es feliz. No es feliz y no se puede confundir con el contentillo que da el enemigo en los momentos de pecado. Cuando se está sintiendo placer en los momentos de pecado, es un contentillo irreal, falso, ilusorio. No es felicidad, eso no es felicidad. Porque hay personas que cuando están en pecado, en estado de pecado, sienten que están felices, allá viviendo pues en ese estado de pecado y lo traducen de esa manera, es su forma de traducir ese estado, ese placer, esa complacencia que tienen ahí en medio del pecado, pero en realidad es un contentillo del maligno porque eso no es verdadera felicidad, porque eso no tiene relación con la paz interior que se obtiene cuando hay verdadera felicidad. La felicidad no se debe confundir precisamente con el placer, porque es que hay personas que piensan que entonces la felicidad es estar siempre en estado de placer. Todo lo que me genere placer y mientras yo esté en medio del placer, esa es la felicidad. Ahí es cuando estoy contento, ahí es cuando estoy feliz. Y ahí es cuando les digo, ahí de pronto ese placer sin un fin bueno, ¿sí? Porque acordémonos que obviamente el placer el Señor lo ha creado como un medio para un fin bueno, ¿sí? Entonces nos alimentamos, comemos, ¿sí? Porque y sentimos un gusto, un placer, pero es un medio para un fin bueno que es precisamente mantener nuestra integridad, nuestra salud, sobre todo cuando si la comida siempre supiera a feo, no comeríamos y nos moriríamos. Yo lo hablo también cuando hablo del placer sexual, lo hablo en mi testimonio cuando hablo de lo que el Señor me mostró en este caso. La sexualidad también tiene un placer, pero ese placer es un medio para un fin muy bueno, que es la procreación y la unitividad de las parejas en matrimonio, porque es donde se debe dar. No como un fin único, que precisamente cuando no se da en las condiciones que debe ser, el placer se convierte en un fin único, placer por placer. Y ahí es cuando viene la sensación de esclavitud, porque nosotros nos volvemos esclavos del pecado, o sea, esclavos, nos sentimos completamente esclavizados a una situación que confundimos con felicidad y eso no es felicidad. Eso no es felicidad, es un contentillo pasajero que puede incluso durarme años, claro. Hay personas que duran años sumergidas en estado de pecado y pueden decir que es que ahí es donde están siendo felices, pero cuando ya despiertan de esta alucinación, de esta ilusión, de esta vana vivencia que el enemigo les vendió, es cuando se arrepienten y cuando sienten que hicieron mal, que lo que hicieron fue lo peor, que en lo que se metieron fue lo peor, o sea, que el vivir en ese estado de pecado fue realmente una desgracia. Cuando ya logran despertar a la gracia de Dios, entienden que vivir así fue una desgracia. La felicidad lleva a la plenitud, ¿sí? Y en la felicidad sí se genera esa sensación de libertad, mientras que el pecado lleva a la dependencia total y a la esclavitud, a la dependencia. Sin esta droga no puedo ser feliz, sin el alcohol no puedo ser feliz. Dígame si
Después de que pasan los efectos de la droga, los efectos del alcohol, el momento de placer en el casino, en el juego, en el videojuego, en la relación sexual, después de que pasa este momento, ¿qué queda? ¿Qué queda? O sea, realmente, ¿qué queda? Queda un vacío, queda una culpa, muchas veces un repudio, quedan cosas feas, no queda algo grato, no queda la sensación de plenitud que sí trae la felicidad. Confundimos esas cosas con felicidad, pensamos que es que ahí está mi felicidad, pero en realidad no es la felicidad, no es la felicidad. Después quedamos tan mal, y esto nos esclaviza porque entonces yo quiero volver a sentir esa misma sensación que sentí cuando me emborraché, cuando me drogué, cuando jugué y gané, cuando tuve la relación sexual, el pecado que sea, de la índole que sea, eso que despertó, ese placer que despertó. Entonces, quiero volver a sentir esa sensación. Entonces, esa sensación me lleva a fomentar un círculo vicioso, ¿sí? Porque me vuelvo dependiente. Dependo de eso para sentirme bien. Dependo de eso para sentir que soy feliz y no soy feliz. Lo único que estoy generando es justamente una adicción, una dependencia, una esclavitud. Jamás seré libre en medio del pecado. Jamás seré libre en medio del pecado. Mientras que la felicidad, que es momentánea, los momentos de felicidad me llevan a una plenitud, a sentir esa paz interior, a sentir esa verdadera paz interior, ¿sí? Y a generar un recuerdo, porque ya quedan los recuerdos. ¿Cuántos recuerdos bonitos tenemos en la memoria de momentos felices que nos han hecho crecer y madurar también de una manera muy especial? Es difícil ver a alguien todo el tiempo con actitud feliz y con cara sonriente, pero sí pueden haber personas en esta tierra a las que siempre veamos así. Y de hecho lo vimos en algunos santos. Y algunos santos siempre estaban sonrientes. Uno de ellos, que quiero mucho, San Felipe Neri, ¿sí? El santo que de hecho le decían también el santo de la felicidad, de la alegría, porque siempre lo veían sonriente, a pesar de todas sus tribulaciones, sus problemas, sus crisis, lo que fuera, siempre estaba feliz, siempre estaba contento, siempre estaba sonriendo. Y de pronto puede ser que el Señor acá en la tierra a algunas personas quiera adelantarles esa felicidad que se siente en el cielo, que es perpetua, que está siempre presente, ¿sí? Y de pronto por eso hay algunas personas a las que vemos que siempre las vemos sonrientes, como felices, ¿no? No necesariamente es que siempre estén en ese estado emocional. Puede que haya otras situaciones en sus vidas, pero que ante todo siempre ponen esa cara, siempre tienen esa actitud buena, ¿sí? Porque lo tienen todo, que es tener a Dios. Cuando uno ya tiene a Dios en el corazón, lo tiene todo. Entonces, una de las cosas que nos cuestionamos en la tierra es cuál es mi misión, yo a qué he venido a esta tierra. Y por eso es que empezamos a decir, yo no soy feliz porque no encuentro mi lugar en este mundo. No sé por qué estoy aquí, no sé cuál será mi misión. Entonces, esa es otra de las cosas que nos lleva a sentirnos a veces como infelices, ¿sí? Como que no podemos ser felices porque no encuentro sentido al estar acá. No he podido entender para qué vine a este mundo. Y es la relación que tiene directamente la misión, o sea, la felicidad con la misión. Yo pienso que las personas que han llegado a entender la misión en la tierra, cuando la entienden y se preocupan por hacer todo lo posible por cumplir esa misión acá en la tierra, son felices. Son felices o somos felices en medio de, así haya tristezas, problemas, dificultades, pero cuando uno dice, me estoy dedicando a lo que ya sé que vine a hacer acá, entonces eso me da felicidad. Entonces, el problema es que muchos no lo encuentran o no lo entienden
porque están distraídos, obsesionados, como les decía, con encontrar la felicidad en donde no está, en el pecado, ¿sí? En las dependencias, en las adicciones, en los vicios, están empecinados en encontrar la felicidad en donde no está. No han buscado la fuente de la felicidad, que es el Señor, que es la gracia de Dios. Y en la gracia de Dios se puede comprender mucho mayor, de mejor manera la misión, la felicidad que me puede causar el cumplir mi misión. Entonces, yo siempre les digo, si ustedes aún no han descubierto cuál es su misión, todos tenemos roles, todos estamos acá con algún rol. Somos hijos, somos hermanos, somos padres, somos amigos, somos esposos, nietos, primos, sobrinos, tíos, somos, y ya nuestro oficio, a lo que nos dediquemos, nuestra profesión, nuestra tarea, lo que hagamos a diario, ahí está la misión, ahí está la misión. Esfuérzate, si tú solo soy hijo, no tengo y estudiante, no tengo ninguna otra obligación en mi vida porque aún soy un niño, pero soy un hijo, soy un hermano, soy un estudiante, pues mi misión está en ser el mejor hijo, ser el mejor hermano, ser el mejor estudiante. Yo solo soy mamá y ama de casa, no tengo una profesión, pues ahí está tu misión. Tu misión es ser la mejor mamá, es ser la mejor ama de casa, dar lo mejor de ti, ¿sí? El rol que seamos, ser los mejores hijos, los mejores esposos, los mejores padres, los mejores abuelos, los mejores nietos, bueno, en fin, en lo que yo quiera que haga, o sea, tratar de ser la mejor psicóloga, el mejor abogado, el mejor médico, el mejor, no sé, panadero, lo que sea el oficio o la profesión o a lo que yo me dedique, en lo que yo trabaje y los roles que yo tenga, los papeles que yo tenga en esta sociedad, en esta familia, ser un mejor miembro de la sociedad, un mejor habitante de este planeta, bueno, en fin, dar lo mejor. Esa es mi misión. Esa es mi misión. A veces pensamos, yo creo que en algún video también lo hablé acerca de ese tema, como que solo tienen misión los que hemos sido llamados a evangelizar, o los religiosos, o los consagrados, o los sacerdotes, las monjas. No, todos tenemos una misión acá en esta tierra. Todos hemos venido, siempre lo he dicho, a amar y a ser amados, a amar. Sobre todo a dar ese amor, incluso cuando no nos lo han dado, a dar amor, a dar lo que de donde venimos, la fuente que traemos, la fuente que de donde venimos, que es del amor, venimos de Dios, del amor. Entonces, a dar amor y hacerlo todo con amor. Entonces, cada quien tiene su rol, cada quien tiene donde esté, ahí está su misión, ahí está la misión, lo que nos puede llegar a ser feliz. Todos estamos en búsqueda de la felicidad, así como la búsqueda de la perfección, de la belleza, del equilibrio, o sea, todos traemos esa búsqueda. ¿Por qué? Porque añoramos ese tipo de cosas, porque venimos de la eternidad y allá todo es gozo, todo es felicidad, todo es paz, todo es perfección, todo es belleza, todo es armonía, bueno, en fin de tantas formas podríamos describir el cielo, esa eternidad en el cielo, y nuestra alma tiene nostalgia del cielo, de su patria, de donde somos, y anhelamos porque lo conocemos, venimos de allá, conocemos, nuestra alma recuerda lo que conoce de la eternidad, del cielo, del gozo que se puede vivir allá, y lo anhela acá. Y acá no lo encontramos como lo tenemos allá. Allá es pleno, es perpetuo, es permanente. Acá no, acá son momenticos, momenticos. Entonces, todos estamos en esa búsqueda, ¿sí? Y anhelamos encontrarla, pero el problema no es buscarla, el problema es obsesionarnos con esto y el problema es ir a las fuentes equivocadas, ir a donde no debemos, donde no vamos a encontrar felicidad. La felicidad no quiere decir falta de problemas,
falta de tribulaciones, falta de enfermedades, falta de dificultades. La felicidad no está relacionada con ausencia de sufrimiento, ¿sí? En esta tierra. En la eternidad ya no tendremos, en el gozo eterno, allá en la patria celestial, ya no habrá sufrimiento. Pero acá no podemos pretender desligarnos del sufrimiento, del dolor, de la pena, de los problemas, de las dificultades. Si para decir que es que yo no puedo ser feliz porque es que tengo problemas, tengo enfermedades, tengo sufrimientos, entonces por eso es que no soy feliz. Todos los vamos a tener acá. Hacemos esta oración maravillosa a nuestra Madre Santísima, donde le decimos en este valle de lágrimas, pues es que estamos acá en un valle de lágrimas, no estamos en el cielo, estamos en la tierra, y acá en la tierra vamos a vivir esas tribulaciones y no podemos pensar que para ser felices no tenemos que tener absolutamente ningún tipo de sufrimiento. El sufrimiento va a estar presente. En el video anterior hablaba de la gracia del sufrimiento como un don de reparación por nuestros pecados. Entonces, debemos ver que no es la ausencia de sufrimiento, que no es la ausencia de tribulaciones, de problemas, es la habilidad. Aquí la felicidad más bien la deberíamos relacionar a la habilidad de enfrentarlos, a la capacidad de enfrentar esos problemas y de saberlos manejar de una forma tal que no los veamos como lo peor, ¿sí? Como ver el sufrimiento como lo peor, sino llegar a encontrar en el Señor la gracia de ver el sufrimiento como eso, como una gracia, como un regalo, como una oportunidad. La felicidad más bien es la capacidad de sobreponerse, o sea, esa famosa resiliencia de la que hablamos, de la capacidad de sobreponerse a esos problemas, a esas dificultades, a esas tribulaciones, a todo lo que tenemos que vivir, porque siempre va a estar presente eso en nuestras vidas. No podemos huir de eso porque eso siempre va a estar presente en nuestras vidas. Tenemos es que aprender a enfrentarlo de la manera correcta. La felicidad está en la verdad, en el camino y la vida, o sea, en Jesús. Acordemos, el Señor nos dijo en su palabra, yo soy la verdad, el camino y la vida. Alejarse de la misión es alejarse. Precisamente acá hacemos este énfasis en la importancia de la misión relacionada con la felicidad. Cuando uno se mantiene en su misión, es más fácil sentir esa emoción de la felicidad, vivirla más permanente, más constantemente en nuestras vidas, porque cuando uno se aleja de la misión, se aleja de la verdad. El Señor nos ha dado una verdad en nuestras vidas. Él es la verdad. Cuando yo me voy a un vicio, cuando yo me voy a un pecado, cuando yo me voy a una situación incorrecta, ¿sí? Una situación errada que no está bien, me alejo de la verdad, de mi verdad, de la verdad, que es Jesús también. No es solamente alejarme de Jesús. O sea, las personas que obviamente caen en pecado y en los vicios y en todas estas cosas, pues por lo general se alejan de Dios, se alejan de la iglesia, de los sacramentos, pero se alejan de su verdad, ¿sí? Se alejan de su misión, ¿sí? Se alejan del camino, se van del camino, se van a recorrer caminos que no le corresponden. Se van por el camino del pecado, por el camino del mal. El que les abre las puertas es el enemigo, ahí invitándolos a que sigan viviendo en ese camino de pecado. Sí, hay un cuadro donde nos muestran la llegada al cielo y el camino de la llegada al cielo y el camino de la llegada al infierno. Y el camino de la llegada al infierno en esta ilustración es mucho más atractivo, ¿sí? Mucho, llama más la atención, más ancho, más amplio, más atractivo. Mucha gente se va por ese camino. Ahí es cuando nos alejamos de la misión, cuando dejamos de cumplir la misión, ¿sí?
Entonces nos alejamos del camino y empezamos a recorrer ese otro camino que me parece muy chévere y que me parece que es que aquí estoy dichoso y feliz, pero es lo que les decía al comienzo, es el contentillo del maligno, ese engaño maléfico, pero no es real, no es una felicidad real. Y después, cuando se dan cuenta todos los que caen allá, uy, llegué fue al infierno, quién sabe para dónde pensaban que estaban yendo, y llegaron fue al infierno, a la condenación, porque el enemigo engaña, ¿sí? Porque pues precisamente por eso es el padre de la mentira, porque aleja de la verdad, ¿sí? Te dice mentiras, te llena de cosas diciéndote que ahí es donde vas a ser feliz y que ahí solamente puedes ser feliz y que ahí solamente puedes encontrar toda la felicidad y no, es mentira. Y te desvía y te lleva por el camino que no debe ser. Ese no es el camino, el único camino es Jesús. Y te aleja de la vida, te aleja de la vida. Entonces ahí es cuando uno ha llegado a sentir que vive por vivir, muerto en vida. Cuando uno se aleja de la vida, es como cuando viene esa tentación, lo único que me da vida es Jesús. Él es el único que me da la vida eterna. Y cuando yo me alejo, ¿sí? Me alejo de mi misión, me alejo de la vida, caigo en muerte, ¿sí? Porque el pecado es muerte. Entonces, a veces es cuando empiezo a tener esa sensación de que vivo por vivir. Llega un momento en que vivo por vivir. Llega un momento en que ya estoy tan abandonado en el pecado que pues sí, vivo por vivir y me siento muerto en vida, como dicen por ahí, como un zombie. Es triste, pero es la realidad. Cuando uno, la felicidad se pierde cuando uno se aleja del Señor, se aleja de la verdad, del camino y la vida. No se es feliz cuando estando en el pecado dejas de vivir tu vida para irte a vivir la vida de otro o de otros. Porque eso es lo que pasa cuando uno cae en el pecado, en los vicios. Uno deja de vivir su vida, por eso entonces se aleja de su verdad, se aleja de su camino, ¿m? Para irse a vivir la vida de otros, la verdad de otros, el camino de otros, y me alejé del que me correspondía a mí, ¿sí? Y esto suele pasar a todos en algún momento, de pronto en estado de pecado nos ha pasado esta situación, que uno deja de vivir su vida por vivir la vida de otros. Y esto suele pasar muy frecuentemente, sobre todo a los esposos y padres, que dejan su misión de esposo y padre, por ir detrás de alguien más, de otras personas o de otras situaciones, ya sean amigos, vicios, ya sea una tercera persona, un amante. Eh, Dejan de vivir su vida, dejan de vivir su verdad, dejan de ir por el camino que se les había propuesto como misión para irse a vivir la vida de otros. Es triste cuando yo muchas veces he tenido la oportunidad, el Señor me lo ha permitido, ser testigo de personas que ya vuelven, de esos pródigos, como hablamos, de esos pródigos, de esos esposos padres que han dejado sus familias, que cuando se arrepienten vuelven. Una de las cosas que hacen conciencia, que en su momento no, porque en su momento con toda esa venda, con toda esa falsedad que el enemigo les mostraba, no lograban verlo, pero cuando ya lo logran ver y lo logran reconocer, una de las cosas que dicen es eso: dejé de vivir mi vida por irme a vivir la vida de otro o de otros, ¿sí? Muchos dejan a sus esposas, sus esposos, sus hijos y se van a vivir una vida diferente con otra persona, vivir la vida de esa otra persona, o con todo, o sea, ir a vivir otra vida, una vida que no les correspondía, dejaron de hacer. Entonces ahí es cuando dejaron de vivir y de responder por su misión para irse a vivir una vida loca, otra vida diferente, otra vida que solamente deja tristezas, desilusiones, vacíos, dolores, mucho daño, ¿sí? Entonces, muy clave el mantenerse en esa posición de defender mi misión, a
pesar de que de pronto haya momentos en que yo me sienta confrontado porque como que no me siento tan feliz, entonces, pero por ejemplo, suele pasar mucho, hablo del caso de los esposos, los padres, suele pasar mucho, ¿por qué? Porque precisamente a veces pensamos que la felicidad es estar sintiendo siempre esas mariposas en el estómago, sobre todo cuando hablamos del el enamoramiento y el estar con una pareja. Entonces, mientras tenemos esa sensación de las mariposas en el estómago que nos hace sentir esas cosquillitas y todo eso, entonces somos felices y entonces ahí está la felicidad y entonces ahí me caso porque siento esas, no, yo me caso porque decidí amar al otro, ¿sí? En esa donación total al otro, ¿sí? Que la tengo que estar renovando siempre, sí, precisamente porque cuando yo no renuevo esa donación, esa decisión a diario, yo a diario tengo que renovar esa decisión de seguir amando al otro, ¿sí? Si yo no renuevo eso, entonces llega un momento en que, claro, la convivencia, las relaciones van de cierta forma, van madurando, van transformándose y entonces dejamos a veces de sentir las maripositas. Entonces, como yo ya no siento las maripositas, entonces es que yo ya no amo al otro. Ya no amo a esta esposa, no amo a este esposo, ya no quiero estar en esta familia y resulta que llegó alguien nuevo y otra vez sentí las maripositas y esa es la felicidad. Y entonces yo me voy a ir detrás de eso porque estoy buscando la felicidad y como volví a sentir maripositas con otra persona, me voy detrás de esa persona y termina convirtiéndose en un círculo vicioso porque un día se le va a acabar las maripositas en el estómago con esa otra persona y va a querer otra y así, y así, y así, porque está obsesionado por volver a sentir lo que se sintió en primera instancia, que eso es simplemente ahí una emoción, algo fugaz, algo de momento, pero que lo que realmente vale y perdura es la decisión, la madurez que yo tengo que tener para asumir esa decisión y mantenerme en el tiempo, pero eso se puede ir cultivando, es que ese es el problema de muchos matrimonios, que dejan ir secando, como lo decimos, la matica, que siempre se nos ha comparado el ejemplo de que la matica toca regarla, que toca cuidarla, que para que se mantenga viva siempre, bonita, y que a veces dejamos de hacer eso y por eso es que vienen estas crisis en el matrimonio. Entonces, nos olvidamos de que la felicidad precisamente está en lo que queda, en lo que perdura, en lo que permanece, no en lo que es fugaz. Y resulta que ese tipo de vicios, de pecados, de esas relaciones que nacen en pecado, todo eso, eso no va a ser para siempre. Eso no va a ser para siempre. Y cuando se acaba es cuando nos lamentamos porque empezamos a llorar por tanto tiempo que dejamos de cumplir nuestra misión y que dejamos de estar al lado de quienes verdaderamente, ¿sí?, valían, de quienes verdaderamente son la misión y que verdaderamente me harían feliz, incluso en medio de las dificultades, porque toda relación familiar, matrimonial, todas van a tener sus desafíos, todas van a tener sus tribulaciones, sus problemas, sus dificultades, pero cuando uno sabe que uno está cumpliendo su misión y cuando uno está ahí por amor a Dios cumpliendo esa misión, ¿sí? Todo se hace diferente. Todo es diferente y encuentra uno en medio de todas las dificultades y de todas las tribulaciones la felicidad. Es feliz haciendo lo que realmente yo debo hacer y no yéndome a hacer lo que no debo hacer. No hay felicidad cuando hay culpa, o sea, falta de perdón a sí mismo, ni tampoco cuando uno sigue con rencores, con resentimientos y con rabia si uno no perdona. Entonces aquí nuevamente los invito a quienes no hayan visto los videos del perdón, sobre el tema del perdón, vayan, véanse todos los videos, la playlist del perdón, ahí pueden encontrar que yo hablo muy claramente como de este tema. Y realmente, quien no es feliz, la persona que vive en amargura, ¿sí? Porque no ha sido capaz de perdonar ni de perdonarse. Son dos cosas que hay que trabajar profundamente, porque de pronto es ahí donde yo no he podido sentir que puedo llegar a encontrar felicidad, sentirme feliz. ¿Por qué? Porque vivo lleno de amargura.
un veneno interior que todos los días me tomo una dosis de ese veneno, pues ¿cómo voy a poder sentirme feliz si todos los días tomo el veneno de la amargura? Por no perdonar, por no perdonarme. Entonces tengo que trabajar ese perdón a sí mismo y el perdón también a los demás. Entonces, no es feliz porque no valora lo que tiene y desea más. Nunca está conforme. Ese no es feliz. El que no valora lo que tiene. Mire, uno la felicidad la encuentra en las cosas mínimas de la vida, ¿sí? Las cosas que a diario uno puede hacer y que debe agradecer. O sea, cosas que son, que son de la cotidianidad, el poder comer normalmente, el poder respirar normalmente, el poder ir al baño normalmente, el poder hacer todas estas cosas que son las cosas simples y sencillas de la vida, deberían hacernos feliz y de ser agradecidos, porque el agradecimiento también nos lleva a la felicidad, ser más agradecidos. Yo en algún video también hablaba de la grandeza de la oración de acción de gracias, porque a veces nos limitamos a pedir, a pedir, a pedir, a pedir, a pedir en la oración, a hacer oración solo de petición y nos olvidamos mucho de la acción de gracias. Y en la acción de gracias encontramos tantas bendiciones que empezamos a valorar todo lo mínimo de la vida, todo lo más chiquito, todo lo empezamos a valorar día con día, y cuando somos agradecidos y cuando valoramos esas cosas pequeñas de la vida, gracias Señor, porque me pude comer este plato de comida normalmente, gracias Señor, porque respiro sin un respirador artificial, gracias Señor, porque y también las personas que de pronto hay personas que dirán, no, yo sí necesito el respirador, yo sí necesito, pero tienes otras cosas por las que agradecer, o sea, todos tenemos, y con nuestras limitaciones, enfermedades, dificultades, problemas, veamos lo lindo, la luz que puede haber en nuestras vidas. No nos centremos solo en la oscuridad, en lo negativo, e incluso podríamos llegar a decir, gracias Señor, porque tengo este respirador que respira por mí, pero tengo es una bendición. Tú me estás permitiendo una purificación a través de esto. Ofrezco lo que hablábamos en el video anterior de la reparación. Esta puede ser mi oportunidad de reparar por mis pecados. Entonces, ¿sabes qué, Señor? Gracias porque estoy con este respirador, pero te lo ofrezco, me cuesta, me gustaría no depender del respirador, pero esta es una oportunidad de ofrecértelo en reparación de mis pecados. Gracias, Señor, por este respirador, por esta dificultad que tengo con esta situación que vivo. Todo tiene que convertirse en una bendición. Entonces no se valora nunca lo que se tiene. Solamente se quiere más. Entonces yo, para ser feliz, entonces ya no puedo vivir, ya no puedo este carro. Este carro ya es del modelo del año pasado, tengo que tener el último modelo. O ya no me gusta esta casa en la que vivo, entonces tengo que tener una casa más lujosa, o ya ese tipo de cosas son cosas sumamente superficiales. Estamos en cosas banales, materiales, que no traen la felicidad. Porque es que cuántas veces hemos escuchado decir que uno nada de eso se lleva a la eternidad. A uno no lo entierran con el carro, con la casa, con la plata, con las joyas. No, a uno no lo entierran con nada, nada de eso. Eso no sirve de nada. ¿Sí? No es pecado tener bienes materiales, eso tampoco quiero que se malinterprete, eso no es pecado, pues sí, sí, el Señor lo ha bendecido a uno para poderlo hacer y compartir y tener y hacer caridad y todo, porque no es solamente de una manera egoísta el tener bienes materiales, pues bien, pero esa no es mi felicidad. Mi felicidad la estoy centrando en lo que no debe ser, y aquí es donde hablamos de lo que cuando de esta cita donde el Señor nos habla en la palabra, que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Entonces, yo, ¿dónde tengo mi tesoro? Mi tesoro tengo que tenerlo en Dios, no en los bienes materiales, porque es que eso no me va a hacer feliz. O sea, si yo pongo mi felicidad en los bienes terrenales, materiales, jamás voy a ser realmente feliz.
Esos son momentáneos, volvemos a lo mismo. Yo puedo comprarme el carro último modelo y, ay, no, qué chévere, estoy aquí súper contenta y feliz. Ay, huele a carro nuevo, ya. En un mes se le pasó el olor a carro nuevo y ya, eso fue todo. Ese fue el momento fugaz ahí de felicidad, pero eso no es nada comparado con la felicidad que tendremos en la eternidad. Y de hecho, vuelvo a la primera parte donde el Señor en algún momento me decía que en la medida de tu sufrimiento será la medida de tu bendición. Y resulta que yo entendí que allá en la eternidad las almas más bienaventuradas, que gozan de mayor gloria, son las que más tuvieron que sufrir acá en la tierra. Las que más pasaron dificultades y necesidades en todos los sentidos acá en la tierra. Entonces, es muy importante no poner nuestro tesoro, no dejar que nuestro tesoro sean los bienes terrenales, sino los bienes del cielo. El Señor es nuestro mayor bien. No es feliz cuando se espera uno que los demás le den felicidad. Ese que está esperando que los demás, que la felicidad me lo dan los demás, ese nunca va a ser feliz. No es feliz porque la felicidad no depende de que otro me la dé. La felicidad solamente depende de mí y la de felicidad solo proviene de Dios, ¿sí? Si yo espero que mi esposo, mi esposa me haga feliz, mi papá, mi mamá me haga feliz, mi hijo, mi hija me haga feliz, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi novia, mi novio, que los demás me hagan feliz. Si yo estoy esperando que ellos vengan a darme felicidad y a hacerme feliz, ahí me puedo quedar esperando el resto de la vida, porque yo nunca estoy conforme, no me gustan, hay cosas de ellos que me decepcionan, que me defraudan, que me desilusionan, porque es que no son perfectos, son seres humanos de carne y hueso como yo, que también cometen errores, ¿sí? Y entonces me desilusionan precisamente porque cometen errores y entonces ya no soy feliz porque se equivocó, lo hizo mal, no me dijo, no me hizo, o sea, no esperemos que mi felicidad dependa de otro, solo de Dios, en Dios sí. Ahí sí debemos depositar toda nuestra confianza para ser felices. De Dios, solo Dios me puede hacer feliz. Pero yo que tomo las decisiones cada día de mi vida, no puedo estar esperando a que el otro venga a hacerme feliz. De hecho, uno de los errores que yo lo hablo en el matrimonio es que nos casamos con esa idea de que, ay, él es tan lindo conmigo, tan especial, tan bueno, no, me trata como una princesa, no, con él sí voy a ser feliz, él me va a hacer muy feliz, me caso porque él me va a hacer muy feliz. Y ese no debería ser un pensamiento para casarse. Debería uno tener la claridad de que me caso para hacer feliz al otro, para hacer que el otro sea feliz. Tanto esposo como esposa, si se llegaran a casar con este ideal en su pensamiento, en su corazón, y lo llevaran a cabo, pues serían felices, porque los dos estarían preocupados por dar esa felicidad al otro y se cumpliría lo que se pretende dentro del sacramento, que es una donación total. Yo me dono todo a ti para tu felicidad. Tú te donas todo a mí para mi felicidad. O sea, nos donamos completamente de una manera genuina y de una manera sin esperar nada a cambio, ¿sí? Pero la realidad es que eso no suele pasar así. Es que uno siempre está esperando algo, siempre está esperando que lo hagan feliz y así no es. Uno tiene que buscar darle la felicidad al otro sin malinterpretar estas cosas, ¿no? Sin volverse cómplice del pecado del otro, sin complacer al otro en todo lo que el otro quiera, que porque es que eso lo hace feliz. No, ojo, acá hago la aclaración de que todo en su justa medida y de acuerdo a la voluntad de Dios y a lo que nos pide nuestra Santa Madre Iglesia, ¿no? O sea, no es que yo me vuelvo complaciente en absolutamente todo y de pronto entrando en complicidad de un pecado que no está bien, ¿no?
Doy lo mejor de mí para hacer feliz al otro de acuerdo a la voluntad de Dios y a lo que es correcto y a lo que pues, en todos los aspectos, en principios, en valores moralmente correcto. Entonces, no podemos esperar la felicidad que venga del otro, solo de Dios. No podemos ser felices cuando se piensa que la felicidad está en esta tierra, es la ausencia de sufrimiento de la que hablábamos hace un momento, esa no es la felicidad. Y tampoco cuando nosotros estamos en la famosa frase que hemos escuchado de pecar en paz, que es simplemente la tranquilidad del cínico. Esas personas que de pronto están en pecado y sienten que de todas maneras no, ellas están actuando bien, de muchas maneras incluso hacen ver a los demás que Dios no se opone a su situación, que Dios los bendice, pecando en paz, o sea, sintiendo una cierta tranquilidad en su conciencia, pero es cuando se acalla la voz de la conciencia. Alguna vez escuchaba a un santo sacerdote, que en paz descanse, un santo sacerdote realmente, que me decía que uno tenía que orar pidiéndole al Señor por alguien que estaba en pecado: Señor, no permitas que se acalle la voz de su conciencia, inquiétale su conciencia, inquiétale. Me decía, hay que pedir insistentemente en que al otro se le inquiete la conciencia para que no se relaje completamente en el pecado, para que no caiga en eso de pecar en paz, pero es que no es en la paz de Dios, es una paz falsa que da el mundo, ¿sí? Que hoy día lo vivimos mucho, porque hoy día mucha gente se complace con el pecado del otro, se hace cómplice del pecado del otro, no le parece ya nada mal, ya todo nada, ahora nada es pecado, ahora lo malo es bueno y lo bueno es malo. Entonces estamos viviendo en una complicidad de pecado constantemente dentro de las mismas familias, y entonces eso, ¿qué le hace ver al que está en pecado? Pues que puede seguir en ese estado, nada pasa, todos contentos, todos felices, aquí no ha pasado nada, nada está pasando, y es ese pecar en paz sencillamente es la tranquilidad del cínico. Estar en ese estado de tranquilidad de manera cínica, pero en el fondo del corazón siempre habrá un llamado en la conciencia, y por eso se hace hoy más necesario que nunca en este momento de la historia, en todo lo que estamos viviendo, que el Señor nos regale esa iluminación de las conciencias. Pero pues ojalá nos la pueda dar a todos desde ya, desde que cada uno empiece a hacer precisamente ese examen de conciencia y a revisar y a entender qué es lo que está pasando, qué está pasando en nuestras vidas que no nos deja sentir que somos felices, ¿sí? Aunque no es un estado, como les decía, un estado permanente acá en la tierra, ¿sí? Uno puede sentir en el interior de su corazón paz, y esa paz, cuando tú estás actuando, cuando tú estás obrando de manera correcta, eso te hace o te genera esa sensación de esa paz interior, te genera esa sensación de que en medio de todo, a pesar de todas las cosas y dificultades que estés pasando, eres feliz. Que uno pueda decir, sí, yo en medio de todo soy feliz, yo veo mi vida más en el gozo y en la paz de Dios que en el tormento y en la amargura del maligno. Con esta reflexión, bueno, nos vamos a quedar con una reflexión muy bonita, y es una cita. En la palabra hay muchas citas bíblicas acerca de este tema de la felicidad, pero yo he querido escoger el Salmo 119, el 1 al 2, que dice: felices los que van por un camino intachable, los que siguen la ley del Señor, felices los que cumplen sus preceptos y lo buscan de todo corazón. Entonces, aquí es donde vemos la verdadera felicidad, en seguir la verdad, el camino y la vida, que es Jesús, en actuar de acuerdo a su santa y perfecta voluntad, y en el seguir la misión que Él nos ha dado acá en esta tierra. Eso es lo que nos va a llevar
a una verdadera felicidad. Entonces, por ahora nos quedamos con esta reflexión. Les envío un abrazo muy grande en Jesús, José y María. Quienes quieran escribirme, mis datos están en la cajita de descripción, en los comentarios, y que tu corazón esté limpio y tus cuentas saldadas cuando llegues a la presencia del Señor.